Ser podcast. Semana de descanso, de premios, menos mal, pero con muchos estrenos ambiciosos en la cartelera. Paco León vuelve a jugar con la realidad y la ficción en la película de Aída y Vuelta, una inteligente y divertida comedia sobre su familia televisiva y la serie que marcó una época. También está en cines Marty Supreme, la película de Josh Abdi, en la que examina el sueño americano en los años 50 con Timothée Chalamet como un cara dura que quiere ser campeón de tenis de mesa. El cine indie nos trae otras propuestas interesantes como La chica zurda, el biopic libre de Kafka o la española La lucha. En televisión hablamos con Luis Tosar y Claudia Salas de Salvador, el thriller de Aitor Gabilondo sobre los grupos neonazis. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Estamos muy contentos porque a veces el cine consigue entrar en los museos y lo hace cuando está más vivo que nunca. Un cine pequeño, íntimo y cercano que ahora se ha convertido en el centro de la programación del Pompidou, el famoso museo parisino. Estamos muy ilusionados porque durante todas estas semanas se van a poder ver las 8 películas que ha dirigido Jonas Trueba y Los Ilusos, y además con un cierre especial, una película inédita que ha hecho específicamente para este ciclo. Habrá también una performance de Chaso Arana, un libro sobre el cine de Jonas Trueba, y llega a las salas francesas La Reconquista. Es cierto que a veces nos onnubilamos con los premios y es lo único que vale, y son importantes, por supuesto, pero a veces perdemos de vista este tipo de hazañas, nada fáciles de lograr, y que se supone también un reconocimiento no solo para una película, sino también para un director, para un colectivo en este caso, y para una manera de hacer y entender el cine muy personal y comprometida. Estamos a un director cuyo cine podrá gustar o no gustar, apasionar o aburrir, pero que es íntegro, fiel a sí mismo y a los suyos, y que ama el cine profundamente. Los valores de Jonas Trueba los conocíamos aquí y ahora llegan también a los franceses, que lo celebran dejándole entrar en uno de sus grandes museos. Pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta leave it 'cause it don't feel right this time, alright. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola. Resaca feroz y resaca Festival de Carabanchel. ¿Cómo van las resacas? Van bien. Entre resfriados y resacas, como se nota en la voz. Esa es la situación del cine en español ahora mismo, y el cine en la Ser también. Bueno, que tenemos Goya Internacional ya anunciado, Susan Sarandon, maravillosa, y eso promete pues un discurso político y potente, ¿no? Bueno, es un acierto total, ¿no? Con la situación que se está viviendo en Estados Unidos, con el fin de semana que venimos del Festival de Sundance, donde Natalie Portman, Olivia Wilde ya han empezado mucho más vehementemente que en los Globos de Oro vimos a alzar la voz por la situación en Estados Unidos con el ICE, con la policía migratoria. Que venga Susan Sarandon, pues bueno, es un aliciente a estos Goya, además de por todo el carrerón que tiene y el reconocimiento y el icono que es, pues es un reconocimiento porque llega en un momento tenso para que ella largue todo lo que quiera. Espero que la dejen salir de Estados Unidos, que pueda venir y luego pueda volver. Que luego pueda volver, ¿no? No, es un pedazo de actriz, o sea, yo soy súper fan suyo desde el principio de la pequeña Atlantic City, luego Thelma y Luis. Pena de muerte, le vi a ella ganar el Oscar ahí en Los Ángeles. In situ, sí, ahí le vi. Y además que iba vestida con un traje cobrizo, me acuerdo, así muy estupenda, y estaba por ahí su ex ahora, Tim Robbins, estaba por ahí todo emocionado también. O sea, a mí me parece que es una de las actrices, evidentemente, que tiene, además de una carrera, aunque últimamente, en los últimos años, un poquito difuminada quizá, pero una carrera importantísima, y además eso, pues que es una actriz que no se calla y que dice las cosas que piensa y las dice abiertamente. Bueno, a ver quién le da el premio, porque también es curioso ver quién, no sé. Sí, bueno, es. Lo que pasa es que a mí me parece que, no dejando de ser un premio muy
y merecido para Susan Sarandon. Creo que este Goya internacional pues también debería ser a una actriz internacional que ha tenido alguna relación con el cine español. Eso sería lo ideal. Susan Sarandon no lo tuvo. Sigourney Weaver por lo menos hizo de Isabel la Católica en su día. Ha trabajado con Juan Antonio Bayona, es decir que bueno. Pero hay actores internacionales que han trabajado en el cine español y que también merecerían este Goya internacional. A las malas que se traiga Jane Fonda de acompañante. También, sí. Se lo entregue Jane Fonda y ya lo tenemos todo hecho. Y tenemos los discursos de la noche cerrados. Bueno, tenemos muchos estrenos importantes esta semana y vamos a empezar con cine español. ¡Pero por favor, tranquilidad! Joder, mamá, ¿pero qué vamos a hacer sin ti? Cariño, tú tranquila, tú tienes que ser muy fuerte, ¿eh? Mira a tu hermano. Mamá. Mi niño. ¿Pero cómo la vais a llevar si es la mujer más buena del mundo? ¡Llevadme a mí! O no, llevaros al Baraja mejor. No, hijo mío, tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes venir abajo. Que tienes que seguir como siempre, haciendo reír a todo el mundo. Mira, piensa que esto es como en las series de la tele, que aunque se vaya la actriz, la serie sigue para adelante. Bueno, fue un fenómeno televisivo y cultural. Aída, la serie que vimos en Telecinco, líder de audiencia, mató muchísimos récords, dejó personajes inolvidables como el Luisma o el Baraja y consagró a un grupo de actores y actrices que supieron captar el humor, a veces a brocha gorda, y la mirada de barrio. Uno de esos actores fue Paco León, que ha tenido una gran carrera como intérprete, pero también como director, y que ha decidido ponerse detrás de las cámaras y delante en Aída y Vuelta, la película sobre la famosa serie. ¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuándo me voy? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Ahí lo dejo. Qué pena nos da que te quieras ir. ¿Pero qué es lo que me queréis decir? A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz. ¿Pero por qué no me matáis normal? Bueno, la película parte de la premisa de que la serie no acabó en 2014, sino que siguió unos años más, hasta 2018, y fantasea con cómo hubiera encajado en todos esos cambios sociales que se produjeron ahí, el Me Too, los límites del humor. Juega con la ficción y la realidad, pues Miren Ibarguren, Edu Casanova o Carmen Machi se interpretan a sí mismos con distintas tramas que no sabemos si son ciertas o no. Hemos hablado con Paco León y también con Secund de la Rosa. A mí me parecía muy mala idea, la verdad. No creo que... Yo decía, pero vamos a hacer una película ahora, después de tanto tiempo y tal. Pero bueno, después vi, ¿sabes? Me propusieron dirigirla a mí y yo dije, bueno, si lo hacemos así de otra manera y si le damos la vuelta un poco a todo y aprovechamos para hablar de cosas, no solamente de tirar de nostalgia y hacer una cosa autocomplaciente de, ay, qué bonito es lo que hicimos, pues igual es interesante y ahí nos pusimos. Sí. ¿A quién no le han tocado el culo en el metro? Te quiero decir. No digo que haya que normalizar este tipo de situaciones, para nada. Pero, un momento, explícate un poco mejor porque ha sonado justo a eso. A ver, Ángels, lo que quiero decir es que, las mujeres estamos muy acostumbradas a este tipo de violencias, que no deberíamos. Pero bueno, mi compañero, por ejemplo, por ser enano... también ha tenido que aguantar un montón de cosas, demasiadas a lo mejor. Y lo mismo le pasa a los leperos, a los deficientes, a los discapacitados, o como se dice ahora, a las personas con capacidades especiales. Aída duró desde el 2004 a 2014 y entonces... descubrimos que el 2018 había sido el año de inflexión donde el mundo cambia un poco la perspectiva, ¿sabes? Y toma conciencia de muchas cosas. Fue el año del Me Too, había muchas sentencias así sobre el humor y tal. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la serie hubiera aguantado 4 años más y esa serie tan punky, pero también tan... incorrecta, ¿no? Incorrecta, sí, ¿sabes? Hubiera coincidido con esa corrección política, ¿no? Y se hubiera mirado de otra manera esos chistes de Mauricio Colmenero, esos chistes homófobos, transfobos, ¿sabes? De gordófobos, de todo. Capítulo 315, secuencia 1, exterior noche. Del maletero del coche se escapa un ser peludo y se mete entre los contenedores de basura.
¿Cómo? ¿Barajas? ¿Has visto eso? Yo creo que hay cosas como nuevas que han intentado actualizarse. Es que me acuerdo ahora de Sexo en Nueva York, cosas así, que de repente se ponen políticamente correctas y pierden su esencia mucho. Es un cuadro fino. Por completo. Yo creo que la ida y vuelta para mí es como la mejor, no sé si secuela, no, yo creo que no, que es una cosa completamente diferente. Hace poco me preguntaron, que se lo dije a Paco, le digo, es como lo que tendrían que haber hecho los de Friends y no hicieron, ¿no? Porque es no sé, el Perlaván y Peldarrera, pero de verdad. Y como respuesta tuya, yo creo que era más difícil casi hacer de nosotros que hacer los personajes. Pues los personajes es un vestido que ya está ahí y te lo pones, ¿no? Pero hacer de Sec un Paco o Carmen... Pero había una coartada también en eso, en mantener el tono punky, que es que tenemos la coartada de contar la intimidad. En la barra de un bar o entre amigos uno puede ser mucho más políticamente incorrecto porque es otro contexto. Y es curioso esto que ocurre, que realmente los tiempos han cambiado. Yo creo que para mejor no hace falta hacer humor de según qué cosas, porque es como, no, quiero decir que no hace falta. Pero, sin embargo, parece que está como peor visto en la ficción que en la realidad. Que se analiza con lupa los chistes, los sketches, las películas, como si no tuvieran una línea de pensamiento o un criterio, o el director no estuviera contando algo. O sea, no lo que siempre decimos, hace falta Hitler para contar la Alemania nazi. Sin embargo, en la vida real se permite tanto, ¿no?, de mucha gente, por no decir los Trumps y todas estas cosas. ¿Eso era un perro? Luisma, eso no era un perro. A ver si va a ser... ¡Ay, que sí que es! Yo no sé si han sido los ovnis, Papá Noel o Don Jesucristo. Pero gracias por escuchar las plegarias de estos humildes yonkis. ¡Por fin nos la han mandado! ¡Un Ewok! Es que un éxito obliga mucho. Un éxito te puede atrapar y te puede encarcelar, ¿sabes? Para mí, yo siempre lo digo, que los éxitos que merecen la pena son los que te liberan y te dan el poder de hacer lo que te da la gana. Si no, no es éxito. Y en este caso Carmen lo vive como una cárcel. Se ve una cárcel de oro que todo el mundo quiere, ¿sabes? Pero ella quiere ir a la abadía. Pero ella quiere ir a otro sitio, ella se quiere liberar de eso. Y yo creo que todo el mundo lo entiende, aunque no haya sido estrella de esto de televisión, pero todo el mundo sabe cuando uno está quemado en el trabajo y se quiere ir. Eso hay que escucharlo. Y sobre todo cuando se somatiza, cuando de repente el síndrome de burnout los zapatitos de Carmen. Los zapatitos y de repente hay que escuchar eso cuando los cuerpos te dicen que no puedo más. Qué pena nos da que te quieras ir. ¿Pero qué es lo que me queréis decir? A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz. ¿Pero por qué no me matáis normal? Fernando y yo, escribiendo, siempre nos decíamos que esto estaba entre Casabet y Los Morancos, ¿sabes? Que eran las dos grandes referencias. ¡Qué maravilla! Porque había mucha cosa de opening night, de cine, ¿sabes? De unos cortes sin racos, muy performático, ¿no? Todo eso. Y el color, había muchas cosas de referencia, pero también sin abandonar la cosa popular del chiste, de donde venimos, y sin renegar de la comedia popular, porque creo que en lo popular también hay mucho arte y una cosa no tiene por qué... cuando se juntan las dos cosas, a mí me encanta, la verdad. Al final es que todos nos equivocamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí y nos quedamos con ese mensaje conciliador que lanzas ahora tú al final, de que todos nos equivocamos. Miren, gracias. Gracias, Cadena SER. Pues de nada, Cadena SER, la Cadena SER os devuelve el piropo. Bueno, a ida y vuelta, Paco León, volviendo a hacer de Paco León con esto, que es muy fuerte. Sí, a mí me he pasado un rato muy divertido viendo la película, porque, como dices tú, yo creo que tenían dos posibilidades: o volver a hacer un poco de un episodio más de la serie alargado, o hacer lo que han hecho, que es... reírse un poco también de sí mismos, de los personajes que interpretaban, pero sobre todo yo creo que reflexionar sobre los límites del humor, sobre cómo el humor en un momento dado pues tiene muchísimo éxito, pero puede que 10 años después pues ya
toque sensibilidades que no las había tocado, o sí las había tocado, pero no éramos conscientes de que podían ofender a alguien, ¿no? Y yo creo que la película pues juega muy bien con ese desdoblamiento de ellos como personajes en la serie y como personajes en la vida real, y lo hace llegando incluso al límite, es decir, interpretando pues un episodio de Aída, y cuando dicen corte empiezan a hablar ellos otra vez como si fueran los Paco León y Carmen Machi de carne y hueso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No personajes. Y yo creo que eso tiene mucho mérito, y además reflexionas sobre el cansancio de los actores a sus personajes en una serie tan larga, lo agradecido que están a estos personajes y a estas series que tienen muchísimo éxito, pero luego pues los peajes que tienen que pasar de fama, de fans, de hacerse selfies, de poner siempre buena cara, de que el público les interprete, los que considere que son ellos el personaje y que tienen que estar siempre sonriendo y estar dispuestos a hacerse un selfie o a comentar cualquier cosa. Hazte el gracioso, sonríe, en fin, todas estas cosas que traumatizan, yo creo, que a los actores, y es verdad, ¿no?, que somos muchas veces muy pesados como fans de determinados actores y de series, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy, en ese sentido, una buena película. En algunos casos podía llegar incluso a ser más crítica, en otros pues a lo mejor se pasa un poquito de situaciones de humor, pero en fin. Y luego también reflexiona, y con esto ya acabo, sobre la importancia del humor, ¿no? El humor como forma de terapia social, es decir, o personal, en el momento en que estás pasando un mal rato, enciendes la tele, te olvidas porque estás viendo un producto que te hace reír, te hace olvidarte de esa realidad amarga que vives. A mí me parece inteligentísimo lo que ha hecho Paco León. Me parece que es un guión maravilloso, en el sentido en el que, pues bueno, continuar la serie hubiera sido lo fácil, y lo que tú haces es una reflexión sobre todo lo que tú has vivido, pero a la vez con cierta crítica, pero sin reproches, que eso me parece muy bonito de todo el grupo, ¿no? Que, muy difícil. Y muy difícil, porque hablábamos con Paco León y decía, bueno, es que a mí el Luisma solo me ha traído cosas buenas, ¿no? Que evidentemente también hay una reflexión sobre el hartazgo, y eso está ahí, y en el caso de Carmen Machi, que abandonó la serie. Pero claro, la verdad es que lo hacen con un cariño y con una mirada, y en esa, casi son como una troupe que van todos juntos en ese juego de lo que es ficción y realidad. Está la trama de Edu Casanova, que después pues sabemos que es real, pero también cómo le acogen todos, ¿no? Que eso es una cosa bonita y que pasó en la realidad. Y que eso es lo bonito de esos grupos, ¿no? Muchas veces vemos como los rodajes son situaciones tóxicas, y es verdad que hay conflictos, y aquí se ve, ¿no?, ese duelo Paco León Carmen Machi, pero dentro de los conflictos me gusta que la película reivindique esa calidad humana de lo que fue Aída, y es cierto, porque los guionistas o la gente en Globo Media sigue teniendo un buen recuerdo de aquello, ¿no? Y eso pocas veces se celebra poco en el cine, y es bonito también. Y luego es que es divertidísima y juega con los límites del humor. Casi piensas que va a caer otra vez, pero no cae, borda, o sea, está en esa fina línea en la que siempre Paco León cae de pie, ¿no? Y eso es maravilloso. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Es que estoy bastante entregado a esta peli, y es que me parece brillante porque logran algo dificilísimo que parece muy muy fácil, pero es no hacer un ejercicio de nostalgia solo de el tiempo que vivimos, sino no, vivimos en otro tiempo, eso fue en su momento, pero estamos orgullosos de lo que hicimos y de lo que vivimos en ese tiempo. No tenemos reproches, como decía Pepa, pero tampoco vamos a perder el tono, porque el mayor riesgo de esta película era que el humor se volviera como pacato, o que fuera un humor mucho más blanco por no molestar a nadie. No, lo utilizan a su favor. Siguen al introducir el rodaje de un capítulo dentro de esta metaficción, le da pie para seguir haciendo un capítulo de Aída con sus bromas brutas o el humor que tenía, y hacer una reflexión en paralelo sobre eso. Entonces es interesantísimo el ejercicio que hacen, y luego pues se meten con muchísimas cosas. Es súper interesante hablar de la cultura de la cancelación, de la que habla tanta gente que luego habla que está cancelado delante de un micro, que lo hemos hablado muchas veces, que dónde está la cancelación, y aquí te plantea esta cancelación en cadena. ¿Quién cancela a quién, no? ¿Quién es peor de lo que dice? Si Miren Ibarguren o con el que tiene un problema. No voy a desvelar nada. Entonces es divertidísima, los gags entran muy bien, los actores todos reman a favor, porque realmente hay pocas series tan corales donde se ha visto que son una familia, que se llevan bien, que le tienen este amor a los personajes y a la serie. Me parece un ejercicio como muy honesto, muy inteligente, como decíais, y también como muy genuino, de que lo han querido hacer, de que han encontrado el momento, del talento de Paco León y
y el guionista Fer para armar todo esto y que encaje, porque no era fácil que encajara y darle a todos un pequeño momento. Incluso creo que hay como mucha generosidad de gran parte del reparto, ¿no? Como Pepe Villuela, Mariano Peña, que tienen pocos momentos en la peli porque es algo mucho más limitado, y sin embargo casi todos han querido estar, ¿no? Como que creo que es bonito y que celebra a una familia de cómicos, y que no celebramos habitualmente tanto como a esta trupe de cómicos que defienden ese humor y que se saben reír de su vida y de eso, porque al final haciendo esta peli es mirar 20 años de tu carrera y lo que ha sido de ti, lo que viviste y dónde estás ahora, porque muchos han quedado bastante marcados por esta serie. Sí, y una cosa más, la produce Telecinco, entre otros, y la película también tiene una crítica hacia las altas esferas. Claro. Ya la productora de Telecinco diciendo hasta dónde se debe alargar, cómo se debe alargar, e incluso, bueno, pues no, nos da igual porque ahora hay una herramienta que es la inteligencia artificial en la que podemos tirar de ella para seguir haciendo capítulos y capítulos y capítulos. Y eso que no hablamos de los cameos, porque es que cuando la vea la gente que lo descubra, porque son desternillantes. Los cameos, solo podemos decir el de Ángel Barceló, que está estupenda. Gracias, Cadena Ser. Bueno, es el gran estreno español de la semana, comedia inteligente, como estábamos diciendo, que puede reunir a muchos públicos, y llega también al cines otra de las nominadas a los Oscar. Tiene 9 nominaciones Marty Supreme, debut en solitario de Joshua Safdie, que cuenta una historia también de clase y de supervivencia de un antihéroe, un jugador de ping-pong en el Nueva York de los años 50. Este antihéroe está nominado al Oscar y es Timothée Chalamet. Diga. Hola, soy Marty Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción. ¿Y? Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo. ¿En serio? Sí, ¿no me crees? Yo... no. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tienes el Daily Mail delante? ¿Ese eres tú? Sí, el elegido. Salgo bien, ¿eh? Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto, y esa obligación implica un sacrificio. El director le contaba a José que esa idea de la soledad, de perseguir tus sueños, se activó cuando hizo Diamantes en Bruto, una peli que rodó con su hermano, y que le interesaba explorar los años 50 y esa obsesión y arrogancia americana por un éxito que no siempre está al alcance de todos. Estuve persiguiendo el sueño de hacer Diamantes en Bruto durante 10 años y fui incansable. En cada paso del camino alguien me decía, no creo en ti. Así que tenía que demostrar mi valía, y a cada paso que daba tenía un obstáculo por delante. Todo se hacía cada vez más difícil. Cuando terminé la película sentí como el vacío de un largo sueño, porque hay muchas cosas que sacrifiqué en la vida para hacer esa película. Esa sensación me pareció muy interesante, ese individualismo con un coste emocional. Me interesaba tomar esa sensación y proyectarla en un personaje como Marty y todos estos chicos en los años 50 en Nueva York. Los chicos de una sala de ping-pong con sueños que nadie respetaba eran como inadaptados, eran como punks. With dreams that no one respected, they were like misfits, they were like punks. Well, I think that the American dream after the war, the victory of World War II and the... El sueño americano después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial se basaba en la prosperidad y en la opulencia, y luego en los 80 fue la idea de esperanza tras la derrota en Vietnam. Había esperanza en recuperar el sueño americano e inspirar la nostalgia de un momento de grandeza y excelencia estadounidense para promover a un individuo fuerte, para hacer creer que las personas pueden cambiar el mundo. Ese sueño sigue muy vivo hoy en día, pero también se ha convertido en algo extremo. Esa promesa es la mejor droga para los soñadores, es esa cosa intocable que persigues y persigues y puede ser muy peligrosa. It could be very dangerous. You know, I don't believe in the concept of an anti-hero. I think all characters have to be your hero. You have to love them. No creo en el concepto de antihéroe. Creo que todos los personajes tienen que ser tu héroe, tienes que amarlos. Pero creo que Marty no es razonable en su búsqueda. La razón es importante hasta cierto punto. Como dijo George Bernard Shaw, el hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Creo que la película es una alegoría sobre los límites del individualismo radical, pero también es una celebración de la búsqueda y de cómo puede llevarte a lugares en los que normalmente nunca estarías de forma natural. Eso sí, el resultado siempre es un lugar solitario. Odessa Action, la revelación de la temporada, aunque no ha logrado nominación al Oscar, sí al BAFTA. Gwyneth Paltrow completan el reparto junto con cameos como el del director Abel Ferrara o Kevin O'Leary, el empresario canadiense como
conocido como Mr. Wonderful, que sale ahí. Y que no es el propietario de Mr. Wonderful, que yo lo he tenido que mirar porque es español, los propietarios de Mr. Wonderful, que yo creía, de verdad que creía, porque... Era el... pero él mismo se hace llamar a sí mismo en Mr. realities Wonderful. y tal, Mr. Wonderful. Bueno, Mr. Wonderful. Aquí creo que vamos a discutir. Ay, bien, venga. Porque a mí me ha levantado tal dolor de cabeza esta película por su ritmo frenético, espídico, que vamos, me dejó turulato y no sé si me he recuperado todavía. Ya con Diamantes en Bruto de los dos hermanos, pues me había pasado algo igual. Es que... y además, el personaje no lo soporto directamente. O sea, me parece que es un chaval que no tiene para mí ningún atractivo de enganche emocional. Es decir, pues es verdad que es un buscavidas. La película tiene pues mucho que ver con Joque Noche, con el ritmo así de cosas que pasan sobre todo durante una noche, con el buscavidas, estos ambientes de billares, de sitios donde se juega y se intenta ganar unos cuantos dólares, y el caso de este chico pues es el deseo de ser campeón del mundo de ping-pong o tenis de mesa, y todo lo que hace para llegar a Japón y conseguir competir en un campeonato mundial. Y entonces ya te digo, todo eso contado pues a un ritmo aceleradísimo, o sea que muchas veces me deja turulato con unos personajes que a cada cual es más desagradable, y yo solamente salvo a Odessa Acción, que me parece que su papel lo borda, y me extraña mucho que no haya sido nominada al Oscar. Entonces, pues yo salí de eso, ya digo, un poco mareado, pero agradecido de que se hubiera acabado la película, porque de verdad no la soporto mucho. Yo, claro, para empezar ya hemos visto ese estilo antes, Sí. o sea, quiero decir, es una Bueno, su hermano, revisión. yo creo que se había moderado en Smash y Machine, contaba también una Quizá historia... demasiado. Yo lo agradecí, sin que me haya entusiasmado mucho su película, pero me parece que está contada con un ritmo muchísimo más asumible para personas como yo. Es quizá. verdad que el ritmo a veces es devastador. A mí no, o sea, a mí me parece una muy buena película, hay cosas que me parecen muy interesantes. Me parece muy interesante el personaje, que casi como que él cree que se lo merece, o sea, es esta cosa que quizás sí que tiene algo, aunque sean los 50, sí que tiene algo de una generación actual, ¿no? Que cree que merece el éxito. Sí, un ¿no? yoísmo, yo soy... Y eso es sí. curioso, ¿no? Porque es verdad que se explora los 50 y ahí está los traumas de la guerra, o sea, hay muchas cosas interesantes en la época, pero como todo el cine que se hace ahora, pues al final está hablando de nosotros, y eso me parece muy inteligente. Y esa mirada del sueño americano, antes de crear la idealización pura y dura de los 60, también es curiosa, ¿no? Y es ser Nueva York judío, que creo que lo retrata muy bien, da igual la época en la que entren. Pero sí que creo que frente al cine de Scorsese, que conseguía que esos tipejos... aunque tuvieran cierto carisma y aunque fueras de viaje con ellos por Nueva York o por donde fuera, en taxi o andando, sí que había una mirada de esto está mal. Y aquí... Hay una cosa, sobre todo con respecto al trato con las mujeres. Fíjate, estamos hablando de un director de muchas generaciones después que Martin Scorsese, al que esa mirada de género se le podía perdonar, ¿no? Pues me da la sensación de que a veces no queda claro, ¿no?, si siente pena, empatía o qué con el personaje. Y eso, a mí como espectadora, a veces me trastoca un poco. Es una película fantástica en la que no... O sea, quiero decir que sí que es verdad que por exceso te puede sacar, pero sí que yo le pondría esa pega en la que yo no dejo de... O sea, ese todo completo no lo compro. Estoy de acuerdo en parte con lo que decís. A mí me flipa, me encanta la peli, la disfruté muchísimo y entiendo lo que dices y entiendo, a mí me cae mal. Creo que es un descarado, un sinvergüenza y un egocéntrico relamido que es imposible empatizar con él, ¿no? Lo que pasa es que luego hay un arco dramático que quizá tengo más problemas con el final de la película, ¿no? Porque no... Frente a un cine americano no busca la épica, no busca crear un mito, pero sí que le otorga cierta clemencia o redención, que eso ahí pues... Eso me gusta mucho, o sea, la diferencia, claro. digamos, la venganza de clase, eso me gusta. Claro, a mí me gusta, pero lo hace con una cosa que no podemos decir por spoiler, ¿no? Entonces el elemento narrativo, a lo mejor que está relacionado con las mujeres, me chirría más, ¿no? Es que trata a todo el mundo mal, es decir, desde su madre a su tío, a todo el mundo, es que es un buscavidas obsesionado con eso, y sí que me parece como súper original y súper interesante coger a alguien, porque a mí me recordaba también Joque Noche indudablemente, pero tenía algo de
Brutalis, incluso por la época, ¿no? Que es alguien que se topa con el sueño americano de golpe, desde otro punto de vista, pero también judío, y que no está se enfrenta a elementos y poderes en los que no está colocado para triunfar. Y aquí me parece súper interesante que tú eres brillante, porque él es muy buen jugador de tenis de mesa y de ping pong, y seguramente seas el 2 o el 1 del mundo, pero es que has elegido mal deporte, porque ese deporte no te da ni dinero, ni fama internacional, ni el reconocimiento que tú buscas, ni la salvación, ni salir del hoyo de esta mediocridad y de este perdedor, ¿no? Entonces sí que me parece como interesante confrontar esa cosa de clase con algo como el tenis de mesa y hacerlo de forma tan divertida, porque es frenética, pero se ve súper bien la peli, funcionan los personajes, está muy bien rodada en 35 milímetros con cámaras vintage, y a mí es que me encanta, la banda sonora me encanta, y creo que los actores están muy bien, incluso Gwyneth Paltrow, en el trato que tiene con ella, está muy bien encajado el personaje en este regreso desde hace mucho tiempo que no hacía cine. Yo creo que es una aventura, como una especie de anti-odisea, y me gusta, porque al final es el coste del sueño americano, que no está al alcance de todos. No, perfectamente, pero vamos, ganará el Oscar Timothée Chalamet, porque parece que va directo a la estatuilla. Mínimo lo quiere. Bueno, y a ver además, las campañas que empiezan a aflorar determinadas polémicas e informaciones de un rodaje turbulento con una actriz menor de edad, de escenas de sexo. Veremos si eso no es si eso está o no confirmado, y si eso podría afectar. Recordemos que Timothée Chalamet renunció a haber rodado con Woody Allen, entonces veremos a ver. Un rodaje anterior de los Safdie, aclaramos, no de esta peli, sino de Diamantes en Bruto, que están saliendo informaciones, y a ver esas informaciones a dónde llegan y qué responsabilidad tenían los directores, también separados ahora, estos hermanos. Sí, y luego, ya para terminar, que hay un cierto paralelismo entre la ambición que tiene Timothée Chalamet, que lo ha dicho en muchas entrevistas, de convertirse en uno de los mejores actores de todos los tiempos y llegar cuanto antes a la fama y al éxito y tal, y el personaje que interpreta. Y por otra parte, yo creo que Hollywood está necesitado de tener a una nueva gran estrella joven, porque acaba de cumplir 30 años, y que pues enganche con un tipo de jóvenes del público, ¿no? De un público joven que también vaya al cine para verle, ¿no? Entonces yo creo que todo está pues muy conjuntado para que le den el Oscar. Viendo lo calculado que está todo en Hollywood y los publicistas, que esta sea la película de él al cumplir los 30 años, o sea, encaja todo en declaración de intenciones, ¿no? Esta es mi peli como de madurez y abandono un poco todo lo que he hecho hasta ahora, superproducciones que le dijo Leonardo DiCaprio que no se metiera en Marvel ni en superhéroes, que eso no te llevaba a ninguna parte. Bueno, pues también hay terror esta semana. Sam Raimi dirige Send Help, enviada ayuda. Es un thriller que cuenta cómo después de un accidente se quedan varados en una isla un jefe y su trabajadora. Rachel McAdams y Dylan O'Brien son los protagonistas. ¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande? Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos. Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa. ¿Qué acabas de decir? No olvides que soy tu jefe. Trabajas para mí. Ya no estamos en la oficina, Bradley. No vamos a tener ayuda. Vamos con el cine indie. En Cannes pudimos ver La chica zurda. Es la primera película dirigida por Si Chin-sung, es la productora de Son Baker, que ahora, como decimos, escribe y dirige con la producción del oscarizado director. Es una historia personal que cuenta la vuelta de una madre soltera y sus hijas a la capital de Taiwán a buscarse la vida en un entorno complicado para las mujeres. Este mercado de noche es el más concurrido de todo Taipei. ¡Sijin, hola! Si no pagas, tendrás que irte. ¿Por qué no abrimos un puesto de frutas? Ya hablarás cuando sepas cómo ganar dinero. Pues voy a ganarlo. Oye, ¿por qué la niña come con la izquierda? Decía la directora en Valladolid que había querido mostrar la realidad y las relaciones entre mujeres de distintas generaciones. Well, I think just like, you know, every generation kind of deal with the same problem differently. You know, like echo your Decía que cada question generación before. lidia con los mismos problemas, pero de forma diferente, que depende de cómo la gente se implica en ellos. Mi abuela, decía, sigue todas las tradiciones, pero las generaciones más jóvenes están luchando y se están rebelando, diciendo que algunas cosas no son justas. Y una de esas cosas es precisamente el leitmotiv de la película, que es que se prohibía a los niños, y eso en España también pasaba, a ser zurdos. Es una cosa muy todavía
todavía que viene Malfario. de... Exactamente. Bueno, es una película, un debut maravilloso, una película muy bonita, preciosa, o sea, muy bien cuidada, que recuerda al cine de Sean Baker, quizá un poquito casi más, no sé, menos desesperanzador, ¿no?, que el cine de Sean Baker. Sí, es más luminosa, ¿no? Y es verdad que esta semana hay muchas grandes producciones en cartelera, pero está lloviendo, así que es que la gente vaya al cine a verla porque es una película preciosa, es una historia de una madre y dos hijas, pero que tiene luego, se va desarrollando de otra manera, que es desde la mirada infantil casi toda la película, como ve a esa madre desesperada trabajando en un mercado, a su hermana un poco choni adolescente lidiando con los problemas de la edad, y luego cómo empieza a entrar todo el núcleo familiar y sobre todo una abuela corrupta, que soy súper fan, y el abuelo que le dice lo del malfario de la mano izquierda, pero los colores, cómo está rodada con un iPhone, parte de la película, ¿no? Y creo que es fantástica la película y cómo están todas las actrices. Pues nada, muy recomendable, la chica zurda. Otra directora, en este caso una veterana, la polaca Agnieszka Holland, ha decidido estrenar un biopic de Franz Kafka, el gran escritor checo. Lo que hace original la propuesta es que se aleja de los códigos clásicos de las biografías de grandes hombres para mostrarnos la mente atormentada de un escritor que sigue siendo actual. Creo que solo hay dos pecados de los que nacen todos los demás: la impaciencia y la indiferencia. Por impaciencia nos expulsaron del paraíso y por indiferencia no regresamos a él. ¿Eso te lo ha dicho Dios? Decía Agnieszka Holland en San Sebastián, donde competía la película, que Kafka debe ser leído hoy por los jóvenes. The time have been changing and now he becomes relevant again, I think, unfortunately, because decía que afortunadamente los tiempos han cambiado y su escritura y él mismo son relevantes hoy, y explicaba que ahora que entendemos la salud mental de otra manera, podríamos entender lo que vivió y lo que padeció Franz Kafka mucho mejor que las generaciones anteriores. Y la verdad es que la película conecta un poco. Es original la propuesta de Agnieszka Holland, que muestra un poco como un rompecabezas, algo que probablemente fuera la mente de este escritor, que ha influido a escritores, a cineastas, y que probablemente sea uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Sí, y bueno, que recordamos, por ejemplo, El proceso, y que es un hombre que no sabe por qué ha sido acusado, y eso es algo que estamos viviendo constantemente ahora, ¿no? El hombre también pues sumergido pues en la administración, que podemos ahora mismo también traer a nuestros días, como también mucha gente que no se sabe manejar en todo el tinglado digital, ¿no? De conexión con no solamente con la administración, sino con su propio banco o con algunos otros organismos, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que Kafka sigue estando muy vigente, además de presentarnos siempre a hombres o a personajes bastante vulnerables, ¿no? En medio de una sociedad caótica, cosa que también estamos viendo ahora mismo. Claro, y cuántas versiones de la metamorfosis hemos visto en el cine, que es verdad que lo de la metamorfosis viene de la literatura griega, pero bueno, ahí estaba. Vamos a terminar con La lucha, es la ópera prima de José Ángel Alayón, es una historia familiar y de duelo ambientada en Fuerteventura, que cuenta cómo un hombre viudo se refugia en este deporte, la lucha canaria. Yasmina Estupiñán y Tomasín Padrón son los protagonistas. Entonces se supone que lo practicaban ya los guanches en las Islas Canarias, ¿no? Y ha perdurado. Primero era como simplemente un ritual o un juego, algo de mantener, después se ha convertido en un deporte, pero tiene algo más que eso. La lucha canaria no es esto. Tiene valores, nobleza, respeto. No se conoce aquí, pero en Canarias siempre está presente en nuestras vidas, se pone en la tele, los viernes, en los colegios se da lucha canaria, dentro de educación física, siempre, si eres de pueblos, no de la ciudad, pero de pueblos, siempre hay un terrero de lucha cerca, ¿no? Que son los lugares, los espacios donde se practica, hay equipos, está como muy vertebrado dentro de la sociedad canaria. Cuando vamos al terreno a luchar, nadie piensa que va a ser agredido. Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás. El espíritu de este deporte no es ese. Creo que es un tema muy, muy poderoso, ¿no? La idea tiene como muchos elementos narrativos de la idea del cuerpo, del esfuerzo. La lucha canaria tiene algo genuino, que es que no hay que machacar al otro, sino desde que caiga y toques la tierra ya estás eliminado, ¿no? Hay como muchos elementos como para construir metáforas que son interesantes, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Pues no lo sé. 17, 18 años. Mira sorpresa. La final. Pero hace 7 años me dio por ir a una luchada con unos amigos y conecté rapidísimamente como aficionado, diciendo cómo no había venido antes aquí, porque el universo es muy interesante y muy potente y es muy divertida también.
Y desde el principio dije, creo que hay que hacer algo con esto, ¿no? Hay algo potente. Queridos amigos y amigas, estamos aquí para recordar a una gran mujer, mi esposa Pilar, una luchadora en todos los sentidos, no solo en el terreno, sino en la vida misma. Ella nos dejó hace un año, pero su espíritu sigue aquí, con nosotros. Una película que habla sobre la incomunicación, sobre la imposibilidad, la lejanía que nos construimos a veces cuando aparecen conflictos entre familiares o lo que sea. Y me parecía bonito o interesante meter ese paisaje tan vacío, ¿no? Hay también una sensación de vacío y de distancia, pero a la vez bello y a la vez potente, que nos atraía mucho, ¿no? Que nos parecía que podía ser un elemento potente para narrar. No te va a gustar lo que te voy a decir. Tienes 47 años, 2 intervenciones ya de rodillas, sigues ganando peso, sigues luchando. No puedes seguir así. Tienes que parar, dejar de luchar. Tiene una película que también reflexiona un poco sobre la identidad, ¿no? Sin conclusiones, que a mí odio las películas conclusionistas, que te tienen claro todo. Yo hago el cine justamente para hacer preguntas, ¿eh? Pues esta pregunta, oye, ¿qué quiere decir esa idea de identidad canaria, no? Pues seguramente identidad canaria también será construir ficciones como esta, ¿no? Yo tengo una certeza, que es que la identidad se construye a partir de la ficción también, ¿no? Y lo raro es que no se haya hecho una película de lucha en Canarias hasta ahora, ¿no? Nos define un poco, dicen, ¿cómo no hemos hecho esto? Si es un tema súper potente, ¿no? Pues la idea de construir algo así, de entrar en un universo tan único, ¿no? Como es la lucha canaria, que nos pertenece tanto, pues hay algo ahí, creo, de necesidad de vernos reflejados, de escuchar nuestro acento, no sé. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Me estás asustando, Dani Garrán, ¿qué tal? Esa es la intención, Pepa. La serie que traemos esta semana asusta un poquito, ¿no? Por lo que sea. Bueno, nueva serie de Netflix, primera temporada. Salvador es una ficción que explora cómo se radicalizan los jóvenes, cómo se hacen fascistas básicamente y nazis, a través de un thriller pues que empuja a un padre a llegar a donde sea por su hija, como son los Padres Coraje, y que forma parte de un violento grupo neonazi, de un equipo de fútbol cuyo nombre no vamos a mencionar. Pero todos sabemos dónde están las torres, ¿sabes? Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Todos sabemos. Pero si solo hay que ver la serie para ver en qué parte de Madrid pasa. Bueno, luego despistan un poquito, pero vamos. Todos sabemos quién ha reformado su estadio. Eso no pasa en el sur de Madrid. Bueno, tu equipo también lo reformó, ¿eh? Hace Cuidado. más años. Ojo. Bueno, no entremos en eso. Ese Padre Coraje es Luis Tosar, hace de conductor de ambulancias, cuya vida da un vuelco cuando descubre que su hija forma parte de un grupo ultra que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle. Después de un incidente, tendrá que adentrarse en el entorno neonazi para comprender cómo su propia hija ha podido abrazar el odio y la violencia. Quédate aquí con esta gente, te lo dije, son peligrosos. ¿Sí? Sí. Ah, qué miedo. Pero es verdad, son muy chungos. Y como no te vayas, te van a abrir la puta cabeza por acosador, así que largo. Milena, escúchame. Son racistas. Lo he visto con mis propios ojos. Hija, yo no te eduqué para esto. Tú no me educaste ni para esto ni para nada. ¿De qué coño vas? ¿Que te crees mejor que nosotros? ¡Ah! ¡Que te crees mejor que nosotros! ¡Es eso! Milena, por favor. Pasaste de mi culo y del de mamá porque preferías la cerveza. Y ahora te haces el bueno, recogiendo a moros y putas por la calle porque te sientes culpable. ¡A mí! Me tenías que cuidar y no esos putos guarros. Además de Luis Tosar, Claudia Salas y Leonor Watling forman parte del elenco de Salvador. La serie está creada por uno de los nombres propios de la televisión española, Aitor Gabilondo, que pone el foco en esa cruda realidad después de series como Patria, Entrevías o Vivir sin permiso. Y está dirigida por Daniel Calparsoro, experto pues en escenas de acción, de violencia, de thriller, que ya el primer capítulo dices, ¿dónde va a llegar esto? Te quedas bastante loco, sí.
Bueno, has hablado con Luis Tosar y con Claudia Salas sobre la serie y también sobre todos los debates que abre. Sí, ambos actores se acercan a esta problemática desde lugares diferentes, pero tuvieron muy claro que querían estar dentro desde el minuto 1 que Aitor Gabilondo se puso en contacto con ellos. Así fue como llegaron al proyecto, uno de los más importantes, nos decía Claudia Salas, para su carrera. Conversaciones con Aitor, ¿no? Nos llega esta propuesta. No hay como una lectura completa del guión como tal, pero sí que hay una gran conversación en la que pues, nos cuenta la temática, de lo que va a ir, de lo que quiere contar, por qué quiere contar esto, ¿no? De dónde viene esta idea de ponerse un día Aitor a escribir sobre este tipo de gente, ¿no? Y de las consecuencias que tiene. Y me llama muchísimo la atención, no solo como actriz, sino como mujer y como persona, poder formar parte de esto. Entonces fue un sí rotundo desde el primer momento. Aparte es un reto a nivel personal y a nivel físico y a todos los niveles. Y yo creo que para mi carrera creo que es también un antes y un después. Salvador es un hombre normal y corriente que ha cometido su ración de errores también en la vida, marcado por cómo está, por un alcoholismo que intenta dejar atrás y que tiene que afrontar la realidad de su hija. Luis Tosar construye esta historia pensando en la gente de su generación y en la reflexión que deben hacer al verla. Pues abrir muchos frentes, y abrir muchos frentes muy profundos en los que tienes que empezar a enfrentarte a fantasmas que no son a veces muy cómodos, pero es que son los que están y que necesariamente se requieren para poder construir esta historia que intenta ser lo menos maniquea posible, ¿no? Y de alguna manera este personaje venía a representar una serie de generaciones que creo que se van a ver reflejadas en esta serie y que creo que les va a plantear un debate y un ejercicio de reflexión interesante sobre qué hemos estado haciendo durante todos estos años para que de aquellos polvos ahora estos lodos, ¿no? Porque realmente es una consecuencia que hasta hace unos pocos años nos parecía totalmente imprevisible, pero ya es parte de nuestra sociedad, ¿no? Y también el personaje de Claudia se aleja de esos maniqueísmos y a lo largo de la serie evoluciona hacia un lugar determinado. La actriz no justifica el comportamiento del personaje, pero sí ha tenido que hacer un esfuerzo por entenderla. No juzgar al personaje en ningún momento, creo que esa es la premisa principal para poder entender por qué ha acabado ahí, qué le ha llevado a estar ahí. Creo que Salvador es una serie en la que no se para de tomar decisiones, la gente está continuamente decidiendo. El hecho de tomar una decisión no tiene por qué ser autónoma, puede venir presionada por un lugar, que al final tú acabas tomando la decisión como persona, ¿no? Pero hay como un ente superior a ti que de alguna manera te está llevando a ese camino, es el caso de Julia, y cómo también el hecho de tomar una decisión puede reconducir absolutamente tu camino. Hay que ser muy valiente y hay que arriesgarse porque salir de estas organizaciones es muy difícil, pero se puede, y eso se ve en el arco del personaje de Julia, así como también Salvador finalmente toma una decisión que no va a limpiar el pasado, pero sí que ayuda como a corregir de alguna manera errores que hayas podido cometer en el pasado. Y aunque sea una ficción, Luis Tosar nos recordaba que todo lo que aparece en la serie está pasando y también espera que sirva para que todos tengamos una opinión y actuemos en consecuencia. No es una ocurrencia de Aitor, o sea, ocurre porque esto es lo que está pasando. Hagamos algo ya de esto porque evidentemente necesita un retrato, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente, en menor medida, ¿eh? Igual la gente puede estar, hay un sector de la población que quizá le importe menos todo esto. Evidentemente hay otros que están más acuciados por otras necesidades muy imperiosas en su vida como para darle importancia a lo que se habla aquí, pero que es una realidad, bueno, creo que consta, ¿no? Entonces no creo que hayamos aterrizado de nuevas, básicamente porque estaba ya desde hace años. Lo que sí es que ha habido una labor de documentación, como dice Claudia, muy interesante para intentar plantear el debate desde el lugar más serio, más plural y menos maniqueo posible, y que la gente pueda ver la serie y establecer su propio debate y su propia reflexión, sin necesidad de que le estén diciendo exactamente lo que tiene que pensar. Es decir, que las dudas se planteen y que generen lo mismo que le ocurre a los personajes, ¿no? Eso sería para mí lo más interesante de la serie, si ocurre con el espectador. Para mí, mi gran esperanza, no sé si una esperanza, es un gran deseo en realidad. Mi gran deseo es que mis generaciones participen realmente de este ejercicio y ojalá surta algún efecto, porque creo que hay mucha gente despistada. Salvador no es una serie es una serie violenta, es una serie compleja. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, yo cuando empecé a verla, es verdad que el primer capítulo es muy potente, muy violento. Yo me quedé como un donde poco... sale Laura Martínez y Dani Garrido de Carrusel Deportivo. Sí, narrando el partido del Es equipo verdad, es del que verdad. usted me habla. Pero cuántos cameos de la cadena Sí. SER. Y luego David Junquera, nuestro compi de También política, sale, es el que también pone la voz a las noticias en la tele, ¿no? De Un paso por tensiones. delante, gracias Cadena SER. Sí. Bueno, menuda semana. Bueno, yo tenía un poco de miedo cuando vi los primeros capítulos de que la serie un poco justificara, ¿no? Se usaran las circunstancias personales de los personajes para justificar pues esa deriva extremista hacia la ultraderecha, pero bueno, a medida que van pasando los capítulos, bueno, vas viendo un poco, vas situando cada uno en su sitio y no es así, ¿no? Bueno, el primer capítulo, como digo, es muy potente, luego se relaja un poco y más o menos va colocando las piezas. Me gusta sobre todo porque es muy didáctica. Creo que a gente que no está muy en contacto con este tipo de organizaciones, que espero que sea la gran mayoría, te cuenta cómo funcionan esas organizaciones, cómo van captando a personas aparentemente normales, que no tienen problemas graves, cómo es la jerarquía desde dentro, cómo funcionan también los bulos, la desinformación, las redes sociales. Creo que todo eso es muy didáctico y puede ayudarnos, ¿no? Sobre todo a identificar a ese tipo de gente y de personas, y que también funciona muy bien en los ojos del personaje de Luis Tosar, de Salvador, por ese padre, ¿no? Que no sabe muy bien cómo ha pasado, cómo su hija se ha metido en eso, que es un poco todos, ¿no? Que no sabemos cómo hemos llegado a esta deriva ultraderechista y buscar sus causas e intentar arrancarla desde dentro. Claro, a mí me parece que es una ficción excesiva por todos lados y corre el peligro de caer en la brocha gorda, pero sin embargo creo que hay una cosa que sí que tiene clara, que es el punto de partida, el punto final y ideológicamente dónde está situada. Y eso es importante, porque ahora que estamos en que todo es sutil y todo es sutileza, hay veces que la brocha gorda viene bien. Y es verdad que el primer capítulo es como, bueno, es que no habría tantas... no pasarían tantas cosas en un partido, que han pasado cosas violentas en partidos de fútbol, pero no todo tiene que pasar, ¿no? Entonces no es una serie a la que puedas buscarle realismo y verosimilitud, porque no va de eso. De hecho hay una cosa como... Sí que a mí quizá lo que me molesta más es que es demasiado la espectacularización de una violencia que es muy real, pero sí que creo que ahora que viendo un documental que yo pensaba que iba a estar en los Oscars y no está, que es Apocalipsis en los trópicos, y de cómo en Brasil todo el mundo se convirtió al evangelismo, ¿no? Y todo el mundo cayó en las redes de Bolsonaro, y muchas veces decimos, pero ¿cómo la gente puede caer en esas butadas, ¿no? Y en esas cosas tan terribles? Y creo que la serie intenta no sé, forjar un poco cómo podría pasar, ¿no? Y ver todos esos personajes, y es verdad que es muy facilona en los diálogos, en todo, pero creo que es efectiva y creo que realmente sabe dónde tiene que estar, ¿no? Incluso el personaje de Leonor Walding, que está fantástica, creo que en un inicio es una villana, pero creo que entiendes, no comprendes, pero sí ves cómo se capta esa gente, y eso es importante, porque si desde el otro lado no sabemos cómo contrarrestar esa lavada de cerebro, y una lavada de cerebro terrible, y a la gente que le lavan el cerebro también tiene una responsabilidad, ¿eh? O sea, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias como es la violencia contra otros seres humanos. Pero creo que sí que apunta donde tiene que apuntar, ¿no? Con una trama, creo que pocas series se atreverían a decir que los jueces y la policía están corruptos, y la extrema derecha tiene filias con ellos. O sea, que a mí hay cosas que me espantan, pero creo que ideológicamente es una serie importante. Bueno, es que creo que al final acaba tejiendo un relato de connivencia con la ultraderecha o con estos grupos radicales, porque también hay muchos intereses económicos alrededor de poder, ¿no? De todos estos grupos. Decíamos, esperemos que la gente pues vea cómo funcionan estos grupos, que esperemos que no estén en estos grupos. Yo creo que también sirve un poco como alarma o señuelo de detección de el caldo de cultivo que propician ciertos ambientes, no solo deportivos, sino, bueno, que se juntan muchas cosas, ¿no? Y como hay mucha gente, o una proporción de la gente que llega ahí sin tener unas ideas y sin haber leído Mi Lucha. Es decir, que llegan ahí pues muchas veces pues cuestiones personales, pues cuestiones socioeconómicas, y hay argumentos fáciles que creen que resuelven tu vida, ¿no? Y que formar parte de ese grupo y secundar ciertas ideas te puede solucionar tus problemas diarios, cuando luego creo que la serie, con este tono que tiene, que se le ven las costuras, pero sobreexplicado, si algo te explica también es
que estar en estos sitios no va a solucionar tus problemas diarios, ni el odio te va a devolver a una hija, te va a hacer tener un trabajo mejor y estas cosas, ¿no? Entonces creo que hace un retrato luego al final bastante, comparto totalmente lo de Dani, didáctico, porque incluso te explica que es un incel, como en plan, está tan pensada en ese momento de no, hay que explicar lo que es un incel, porque esta serie va dirigida también a muchos padres que tendrán hijos jóvenes o cualquier cosa y están con el fútbol y grupos radicales o lo que sea, detectemos todas las cosas que tenemos, incluso toda la parte digital y todo eso. Entonces creo que está como calculada y pensada para eso y que cumple con las expectativas, y que Luis Tosar, pues claro, te levanta lo que tú quieras en esta serie, que Leonor está fantástica y Claudia, pues sinceramente es de las mejores actrices que ha salido de la cantera de Élite, ya se veía de lejos, pero es que es buenísima, es buenísima. Bueno, pues no es la primera vez que la ficción se acerca al auge de la extrema derecha. Vamos a repasar algunos títulos europeos que hablan de esta realidad que ha crecido en los últimos años. Sí, y comenzamos en Reino Unido con la miniserie The Walking, que cuenta la historia real de Matthew Collins, que militó en varias organizaciones de ultraderecha y acabó arrepintiéndose y delatando a los que fueron sus compañeros. Muestra el funcionamiento de estos grupúsculos neonazis, desde la captación de miembros hasta su nula tolerancia hacia cualquier disidencia. Estaba protagonizada por Stephen Graham y está disponible en Filmin. Nos hablan sobre un país fantástico de antaño. Sin crimen, sin pobreza, sin personas negras que nos quiten el trabajo, sin inmigrantes beneficiándose de nuestro sistema de bienestar. Pero la cuestión es que en el mundo siempre ha habido crimen, siempre ha habido pobreza, incluso en los viejos tiempos, cuando solo había blancos. Bueno, Noruega sufrió un ataque terrorista por un individuo de extrema derecha que dejó 77 muertos en Oslo, y es la isla de Utoya también en 2011, y ha dedicado varios documentales y series a reconstruirlo. Una de ellas es Furia, un trepidante thriller político ambientado en Noruega y Alemania que profundiza en las causas y consecuencias de estos atentados xenófobos. Y también en Noruega, pero con otro tono muy distinto, está Todo lo que amas, la serie que lanza una pregunta muy incómoda: ¿podrías enamorarte de un nazi? La serie se adentra en el mundo de la radicalización. Hagas lo que hagas, no te folles a un facha. Esta es el lema. No. Obvio. Y no estamos tan mal, porque los noruegos están muchísimo más preocupados por la ultraderecha que nosotros. Bueno, esta serie se adentra en el mundo de la radicalización de la juventud noruega, primero a través de las redes sociales, en última instancia pues apostando por unirse a grupos organizados en pos de instaurar la supremacía blanca. Ya no hay valores morales, solo una búsqueda vacía del conocimiento. La decadencia es enorme, como una plaga. Somos una nación de traidores. Vivimos en Kali Yuga, una era oscura que conlleva polarización, hipocresía, miseria y enfermedad. Que quede claro que no estamos proponiendo a la gente un maratón de series fachas y fascistas, sino al revés, para detectar dónde viene el peligro. Desde Alemania llegó Perros de Berlín, una serie policíaca en la que dos investigadores deben aclarar el asesinato de un futbolista turco. Uno de esos investigadores ha logrado dejar atrás su pasado nazi, mientras que el otro es homosexual y de origen turco. La serie contiene pues buenas dosis de crítica social y muestra la multiculturalidad de la capital alemana, donde deben luchar contra mafias berlinesas, turcas y los grupos de neonazis que dificultarán constantemente la investigación. Está en Netflix. No me gusta el rollo que lleva mi familia, ¿sabes? Todo parece muy guay. Tienes coche, dinero. ¿Respeto? No, eso no es respeto. Nos tienen miedo. El miedo tan solo produce odio. Y tienen poder. Consigue que las personas se vuelvan malas de verdad. Y en nuestro país, antes de Salvador, ya teníamos que recomendar El hijo zurdo, la serie de Rafa Cobos, sobre una mujer de clase acomodada y problemas en su matrimonio, que descubre que su hijo menor se ha introducido en un grupo violento de extrema derecha. Un drama familiar intimista más que notable, con el toque de realismo sucio y reflejo de los ambientes populares de Sevilla, y con María León como esa madre que no sabe cómo afrontar la deriva de extrema derecha de su hijo. Escúchame una cosa. Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. Así que deja ya de culpar mío. Porque la única diferencia es que tu hijo es rico y el mío no. ¿Por dónde llegará la calma? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. El faro mueve su espalda. El cine en la SER con Pepa Blanes. Distorsiono mi realidad.
para llenarla de espuma en una ola fugaz que como viene se va. Quiero quedarme a vivir por encima del mar, un remolino naciente dando vueltas al presente. Quiero escapar de mi mente. ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El faro mueve su espalda. ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El faro mueve su espalda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.